Ya, ahora sí. Comenzamos con la sesión. Como les había comentado en la anterior clase, voy a usar una base de datos un tanto más grande para hacer este ejercicio. Les voy a compartir en un momento más la base de datos y tal vez ahí podemos aprovechar para los que están con el celular ver alguna alternativa para hacer las tablas dinámicas en el celular. Ya, eso vamos a hacer en el inicio. Así que, igual que antes, ¿no? Voy a poner Google Docs. Y en el Google Docs está nuestra... eh, bueno, este es el espacio de Google para manejar este tipo de documentos. Lo que nos interesa siempre es en este menú principal acceder a las hojas de cálculo. Y en las hojas de cálculo, ahí tenemos, por ejemplo, la clase la clase anterior, ¿no? Nuestra primera base de datos, donde habíamos practicado algunas tablas dinámicas, ¿no? Yo tengo ya un archivo. Yo tengo ya un archivo que... aquí está, ¿no? Si uno quiere subir un archivo que lo tiene en Excel, por si acaso, ¿no? Si uno quiere subir un archivo que lo tiene en Excel, en esta hoja, digamos, de hojas de cálculo, basta con irse acá nuevamente al menú principal, a estas tres líneas, y decirle que quiero subir un archivo mediante el Drive, ¿no? El Drive es una aplicación o un programa que nos permite almacenar datos en la nube, ¿no? Entonces, por ese lado uno puede subir Excels que tiene la computadora hacia la aplicación o hacia el Google Docs, ¿no? Este es uno de los caminos. Y la otra es siempre crear un documento en blanco, ¿no? Como lo habíamos hecho nosotros anteriormente. En este caso lo que yo he hecho es en el Drive, ¿no? En el Drive, por ejemplo, voy a entrarme al Drive un rato. Me aparece una vista de este estilo y lo único que yo hago acá es pedirle un nuevo, o sea, decirle que voy a meter un nuevo archivo. Y ahí me dice, ¿no? Subir archivo, subir carpeta, quiero subir un archivo. Y ahí podía ya seleccionar un archivo de la computadora para subir al Drive, ¿no? Entonces, esa es una forma para subir elementos nuevos a la hoja de cálculo, digamos, ¿no? Si pensamos que tenemos un Excel en la computadora y queremos subirlo, entonces nuevamente me voy al menú principal, me voy a Drive y en el Drive yo subo el elemento, ¿no? En el Drive, en nuevo, le puedo decir justamente que quiero subir un nuevo archivo, ¿no? En este caso ya sería el Excel, digamos, ¿no? Yo ya lo he subido ayer, que es justamente este archivito que ahorita les muestro, les paso, para que lo tengan también. Ya. Entonces, una vez que lo suben al Drive, en su hoja de cálculo va a detectar que es un Excel y va a aparecer, ¿no? Aquí está justamente el Excel que yo he subido ayer, que es el archivo se llama EH2019 barra baja vivienda, ¿no? EH2019 barra baja vivienda. Corresponde a la encuesta Hogares 2019 de vivienda. El Instituto Nacional de Estadística hace muchas encuestas cada año. Me voy a poner otra vez, INE Bolivia. El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia hace muchas encuestas cada año y, y tiene una serie de encuestas que son bastante recurrentes, que son justamente estas encuestas hogares, ¿no? Donde trata de... Ahí está, ¿no? Voy a entrar a censo y banco de datos, bases de datos, y en bases de datos van a ver que hay una parte que dice base de datos de encuestas sociales. Ahí está el listado de las encuestas que hace el INE, ¿no? Censo, banco de datos, base de datos, encuestas sociales. Ahí hay varias encuestas que tiene el INE, de las que va realizando, y estas encuestas se pueden descargar en el formato que nosotros hemos manejado para el Excel, ¿no? En ese formato de las filas son observaciones y las columnas son variables. Y justo de este lugar, yo he descargado la encuesta Hogares 2019, ¿no?
Hay otras encuestas interesantes, ¿no? Que los que si no tienen proyectos o los que ya tienen proyectos están buscando datos. Esta es una fuente donde ustedes podrían utilizar los datos, digamos, que existen acá. Las encuestas de hogares, como ven, 2020, 2019, 2018, 2017, 16, 15, son bastante completas porque son preguntas a hogares y preguntan también a las personas de estos hogares diferentes módulos como educación, salud, temas demográficos, temas de bienestar, pobreza. No, es una de las encuestas más completa que genera el INE y el objetivo de estas encuestas es tener medidas de bienestar, ¿no? Medidas de bienestar de las personas, de los hogares, ¿no? Esa es un poco la idea principal. Ahora, también hay otras encuestas que son un poco especializadas en algunos casos, ¿no? Que son estas encuestas que son un poco más sueltas, pero que tienen igual, ¿no? O sea, que tienen temas bien interesantes. Por ejemplo, esta es una encuesta de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Que tienen una para el 2019, otra para el 2016. Tienen esta encuesta, la encuesta continua de empleo, ¿no? Que son encuestas que exploran exclusivamente variables relacionadas al empleo. Encuesta de presupuestos familiares, una encuesta que indaga respecto los gastos, ¿no? Que realizan los distintos hogares, ¿no? Con este tipo de encuestas se arman las canastas básicas, ¿no? de alimentos. Después tenemos esta encuesta 2016, que es una de las únicas que se ha hecho hasta el momento, que es justamente una encuesta orientada a mujeres con la finalidad de medir violencia, ¿no? La encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres. ¿No? Esta de acá. Y después hay otras que están igual medio sueltas, pero si uno está interesado exclusivamente en temas de salud, por ejemplo, ahí está, ¿no? La encuesta de demografía y salud. La encuesta de demografía y salud. 2016, ¿no? Esta no es una encuesta que se haga cada año, es una encuesta que en realidad se hace cada 5 años aproximadamente. Aquí está, por ejemplo, la del 2016. Creo que en la 2011 no hay una versión, no la hicieron, pero después está, si uno va más abajo, está la 2003, está la encuesta nacional demografía y salud del 98, del 94 y del 89, ¿no? Si uno quisiera ver y caracterizar cuál era la situación de salud en el 89, está acá, ¿no? Principalmente está orientada en la salud de niños menores de 5 años, niños y niñas menores de 5 años y mujeres en edad fértil y también hombres a partir de la 2008 en un rango creo que de 15 hasta 59 años si no me equivoco, ¿no? Pero tiene ese enfoque, digamos, ¿no? Tiene un enfoque basado en salud sexual, tiene un enfoque basado en niñez, explora variables relacionadas principalmente a salud, también tiene módulos de violencia que son un poco más reducidos. Entonces es una encuesta igual bastante interesante, pero es bien grande estas encuestas, ¿no? Entonces aquí hay varias opciones si uno quisiera o si está buscando datos, ¿no? Yo les he pasado justo la de la encuesta Hogares 2019. ¿Cómo se descarga? Voy a ir, perdón, me he salido de esto otra vez. Censo, banco de datos, base de datos de encuestas sociales. La que yo les he pasado es la del 2019. Lo único que tienen que hacer es seleccionar la encuesta y descargar. Y se va a descargar la base de datos. Son relativamente pequeñas, ¿no? 24 megas. A ver, la estoy descargando nuevamente para mostrarles un par de cosas. Ya, como ya está, vamos a ver la carpeta. Ahí está mi base de datos. Voy a extraerla en una carpetita. Ahí está, BD49 se llama mi carpeta donde se está extrayendo. Esta carpeta es un comprimido, ¿no? Cuando lo extraigo, ahí está la base H 2019. Tiene varios archivos, ¿no? No es que es un solo formulario, digamos. Tiene varios archivos. Porque es una encuesta bastante completa, como les decía, ¿no?
La que más nos interesa en este caso puede ser el cuestionario para conocer la encuesta. Y después están estos archivos sueltos, ¿no? Si notan, por ejemplo, hay una base de datos vinculada a discriminación. Discriminación comprimido ZAR, discriminación.zap, ¿no? Equipamiento.comprimido y equipamiento.zap, ¿no? La que yo les he pasado es esta, la de vivienda, ¿no? La encuesta hogares de vivienda. Normalmente el INE lo que hace es difunde la encuesta en formato SPSS. El formato SPSS es este, ¿no? El punto .zap. El punto .zap es el SPSS. Y también difunde un archivo plano que está comprimido. Acá, por ejemplo, este EH vivienda ZAR está comprimido. Lo voy a descomprimir, le voy a decir extraer aquí. Y se descomprime este otro archivito que es ehvivienda.csv. Los archivos CSV son archivos planos, no necesariamente se hablen con algún programa estadístico, sino que tienen la idea de ser bastante flexibles para abrir con cualquier programa estadístico y principalmente en una computadora uno lo puede abrir con un Excel, por ejemplo, ¿no? Este CSV uno lo puede abrir ya con un Excel y guardarlo como un Excel, por ejemplo, ¿no? Esa es la ventaja de este archivito. Por eso descargo el 2019 porque justo la 2020 tiene algunos problemas respecto a eso, ¿no? Entonces, esta es la encuesta hogares 2019. Les voy a pasar este archivito que es el cuestionario. Se los voy a pasar al grupo de Telegram para que lo tengan. Es un cuestionario bastante completo. Vamos a revisar rápidamente. En lo que abre. Ahí está, ¿no? Este es un cuestionario este es el cuestionario de las encuestas hogares del INE. Tiene bastantes preguntas. Son 57 hojas, ¿no? Eso es un cuestionario bastante extenso. Por ejemplo, esta sección dice características generales del hogar y sus miembros, ¿no? Características sociodemográficas. Sexo, cuántos años cumplidos tiene, cuál es su fecha de nacimiento, ¿no? Todas las hojas que tengan estas líneas, por ejemplo, son información de las personas, ¿no? Que como son información de las personas, seguramente se encontrará en la base de datos de persona, para tener una relación con esto, ¿no? Todas estas se encontrarán en una base de datos de personas. Mientras que estas otras, por ejemplo, esta sección 1 de vivienda, son características de la vivienda. La vivienda es casa propia, está totalmente pagada, el tipo de piso, ¿no? Por ejemplo, esta hoja que es características de la vivienda, más esta otra hoja que son características de la vivienda también. Estas preguntas que son un poco más sueltas, estas sí se encuentran en la base de datos de vivienda que les he pasado, ¿no? Que es justamente esta, ¿no? La encuesta hogares de vivienda. Ahí vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas. Entonces ahorita vamos a volver a ver. Estas nuevamente son vinculadas a personas, ¿no? Que estarán en la base de datos de personas. Si alguien está interesado en estas preguntas, entonces puede descargar, digamos, la base de datos de personas y usarla, digamos, ¿no? Yo les paso la de vivienda porque es un poquito más pequeña y vamos a poder hacer el ejercicio en clase, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Acceso a alimentación de los hogares, una pregunta de inseguridad alimentaria, ¿no? Igual está ahí. Eh, una, una parte de gastos, seguramente estará en la parte de la base de datos de gastos, ¿no? Aquí está gastos alimentarios y no alimentarios, ¿no? Si uno quiere tener acceso a la información de estas hojas de acá. Entonces tiene un poco este componente esta encuesta. Equipamiento del hogar, viajes y gastos en turismo. Esta es una sección especial que es exclusivamente para discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay preguntas de discriminación, ¿no? En los últimos 12 meses ha sido discriminado por cualquiera de los siguientes motivos.
Es hojita básicamente de discriminación, ¿no? La transcripción de esta hojita de discriminación seguramente se encuentra en esta, ¿no? La base de datos de discriminación. Esta es la encuesta Hogares 2019, ¿no? Que son las encuestas típicas para mirar este tipo de, de resultados. Y vámonos ahora sí otra vez a las hojas de cálculo. Yo la tengo cargada ahí, la voy a abrir y se las voy a compartir. La estoy abriendo, encuesta Hogares 2019 vivienda. Se está abriendo. Y ahí está, ¿no? Es un poco pesada, no son 7 megas, ¿no? No es tan pesada, pero sí es algo más grande que las bases de datos con las que sabemos trabajar. La voy a ver un poquito más grande. Sigue cargando. Ya, 125%. Ahí está, ¿no? Como ven, las filas individuos, en este caso hogares, y las columnas son las variables. Ahora, acá para saber qué significa cada variable, tenemos que utilizar mucho de otra. O sea, se hubiera sido bien si tuviéramos el diccionario acá para saber qué significa esta variable. Por ejemplo, folio, esta variable depto, ¿no? Uno puede intuir, ¿no? La variable depto es el departamento, ¿no? El departamento. Esta variable área es el área, ¿no? Si es urbano o rural el hogar. Pero esta variable S01 A01 no está muy claro tal vez, ¿no? Necesitamos el diccionario, por eso aquí es importante el cuestionario. Dice S01 A01. Normalmente eso hace referencia al cuestionario, es la sección 1, ¿no? La sección 1, parte A, pregunta 1. Sección 1, parte A, pregunta 1. Si me voy al cuestionario, justo acá está la sección 1. Esta es la sección 1, vivienda. Parte A, características de la vivienda. La primera pregunta, la vivienda es, ¿no? Sección 1, parte A, 1. Entonces, la vivienda es casa, choza pawichi, departamento, cuarto solo. Entonces, todo esto es, las respuestas a esta pregunta de los distintos lugares se han dado acá, ¿no? En esta columna. La S01A02 será la siguiente, que viene a ser esta, ¿no? La vivienda que ocupa el hogar es propia y totalmente pagada, propia y le están pagando, alquilada, en contrato mixto, en anticrético, cedida por servicios, ¿no? Todas estas opciones, que es la pregunta 2, ¿no? Que vendría a ser esta. Y así, ¿no? Y así uno puede ir utilizando esta base de datos junto con el cuestionario, ¿no? Para un poco ordenar, digamos, dónde estamos, ¿no? En cuanto a las preguntas y cómo la podemos utilizar, ¿no? Pues ahí lo importante sería recordar qué es cada una de estas preguntas, ¿no? Como ven tenemos varias columnas. Hasta acá más o menos, ¿no? Hasta acá. Ay, parece que hay algún tipo de desfase. Ya que eso se puede corregir en algún momento, ¿no? Hay una especie de desfase en la base, pero eso lo voy a... En alguna pregunta se ha debido mover, pero eso se puede solucionar después, ¿no? Ya. Dice, Sí, buenos días. Una pregunta, esos códigos que están en la columna uno serían lo que estaría reemplazando a la variable. esta, ¿no? Sí, sí, lo de arriba. Esta de acá, sí. Los códigos. Ya.
Sí, otra vez. ¿Cómo era la pregunta? ¿Eso sería lo que está reemplazando a la variable? ¿O Sí, cómo? sí, ese código está reemplazando la variable, ¿no? Eso es, eso es un poco porque lo recomendado para manejar bases de datos es trabajar con nombres de variables cortas y que no tengan espacios, por ejemplo, ¿no? En este caso, sí, ¿no? Utilizan este código, ¿no? S01A01, S01A02, S01A02E, que tienen esa idea, digamos, ¿no? De decirnos que están vinculadas a preguntas, ¿no? Ahora, para saber qué variable es, tenemos que ir al cuestionario, ¿no? Por ejemplo, si me muevo un poco más acá, tengo esta, ¿no? S01A06. ¿Qué será? Busco la sección uno, la parte A, la pregunta 6 en el cuestionario. Pregunta uno, diré sección uno, parte A, pregunta 6, que debe estar por aquí abajo, ¿no? ¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda? ¿No? Esa pregunta la voy a encontrar las respuestas en esta columna, ¿no? En este de acá. Sí, esa es justamente la idea. Está bien, gracias, Lice. Ya. Entonces, a ver, tal vez incluso para mostrarles esto desde cero, voy a hacer una cosa. Voy a abrir otra vez el Google Sheets. Ahí está. Nuevamente voy a estar en la hojita donde les mostraba, que es las hojas de cálculo. Voy a subir otra vez la base de datos, ¿ya? Para mostrarles esto desde cero. Que está justamente acá la base de datos cuando uno descarga, ¿no? La EH 2019 vivienda. Y esta, por ejemplo, en teoría es un archivo plano.csv. La tengo que volver un archivo tipo Excel, ¿ya? La tengo que volver un archivo tipo Excel. Porque en el fondo este archivo, ¿no? Si lo abro como con un bloc de notas, son puros códigos, ¿no? Son puros códigos que están justamente acá, ¿no? Son puros códigos. Entonces eso lo tengo que abrir en un Excel. El Excel lo reconoce casi inmediatamente, ¿no? Si yo lo abro, por ejemplo, en la computadora, a ver, esperemos un rato que se abra. Ahí está, ¿no? Está reconociendo mi Excel. Algunas ventanas. Ahí está, ¿no? El mismo Excel, cuando la primera vez que abran, les va a preguntar como qué tienen en esta base de datos, digamos, ¿no? ¿Qué tienen en esta base de datos? Entonces, va a decir, bueno, como tengo que importar y guardarle en un Excel, eh, les dice cómo tengo que guardar esto, ¿no? Siempre que es un archivo CSV les va a preguntar algo así, ¿no? Les va a decir cómo tengo que guardar esto y aquí les muestra una idea de cómo se va a ver la base de datos en el Excel. Algo bien importante es que el separador que se elija, ahora sí está bien creo, ya, algo que es bien importante que se elija siempre en esto es que el separador que se utilice, el separador, cada vez que cada vez que abran un archivo CSV como un Excel, les va a preguntar cuál es el separador del CSV, cuál es el separador. Y el único que tienen que marcar que es un separador de punto y coma para estas encuestas. Para cualquiera de estas que quieran utilizar, tienen que decirle que es un separador de punto y coma. Porque si incluyen otros, capaz que se desfase un poco la base de datos como estaba pasando antes. Por eso lo estoy haciendo otra vez. Separador por punto y coma. Esto solamente les va a pedir la primera vez cuando abramos el Excel, ¿no? Cuando abramos el archivo. Está ahí lo único que recordar que el separador es, ¿no? Ahora igual, si tienen problemas con esto y quieren utilizar estas bases de datos, es avisar y yo les puedo pasar el Excel ya convertido, ¿no? Si alguien quiere usar esta base de datos para su proyecto, digamos, ¿no?
Ahí está, ¿no? Ahora sí parece que está bien. Esto lo digo porque aquí no debería haber nada, ¿no? La última variable es esta variable que se llama factor. Y después de esa variable no debería haber nada, ¿no? Cosa que no sucedía en el archivito que yo tenía en el drive, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora sí está bien guardada. Lo único que hago ahora es guardarla como un Excel, ¿no? Guardar como. Lo tengo que guardar como un Excel, ¿no? Como un archivo XLSX. La voy a guardar ahí mismo en la base H 2019. Se va a llamar base vivienda versión 1, digamos, ¿no? Y ya está, ¿no? Se está guardando. Entonces, una vez que tenemos nuestro Excel, digamos que ustedes han preparado en base a las encuestas que han hecho a sus, en los grupos, ¿no? Han vaciado la información en un Excel y la tienen ahí. Y una opción sería trabajar desde el Excel de la computadora, digamos, ¿no? Porque este igual tiene sus opciones de tablas dinámicas, ¿no? Tiene todo eso, ¿no? Que varía un poco de lo que hemos visto, porque la que hemos visto es la versión de Google y el sentido es el mismo, digamos, ¿no? Pero para tener los resultados en la nube, compartirlo con sus compañeros y todos trabajen sobre la misma hoja, tal vez lo mejor siempre es tenerlo en la nube, digamos, ¿no? Como esto ya está guardado, lo voy a cesar. Ahí está el archivo Excel. Lo único que hago ahora para subirlo es en la sesión que tengo acá le digo quiero un nuevo documento. Para subir nuevos documentos esto siempre lo hago a partir del Drive, ¿no? Del Drive. Me voy al menú principal, selecciono Drive y en el Google Drive, que es una aplicación para guardar documentos o archivos que todos tienen cuando cuando tienen un correo en Gmail. Si no lo tienen, les va a pedir acá iniciar, digamos, o crear o definir su usuario. Para los que tienen Gmail, esto es casi directo. La primera vez solamente les va a pedir como permiso para entrar acá. Y después me voy a nuevo, quiero un nuevo archivo, quiero subir un archivo nuevo, ¿no? Nuevo, subir archivo, y me va a decir dónde está tu archivo, ¿no? En este caso lo tengo en esta carpetita y el Excel está acá, ¿no? Base vivienda 1. Lo abro, va a tardar un poco porque está subiendo al internet, no está subiendo nuestro archivito y ya está, ¿no? Ya se ha subido el archivo, dice. Lo cierro y en las hojas de cálculo ya debería detectar, ¿no? Ya ha detectado que ha subido un Excel, ¿no? Que está acá, EH Vivienda versión 1. Este es con el que vamos a trabajar, ¿no? Y así se sube, ¿no? El archivo al Google Docs en este caso, ¿no? En el celular, igual, está el Drive, hay que instalarse el Drive, digamos, en este caso, ¿no? Pueden pasar su archivo, digamos, y guardarlo en el Drive también. Y para las tablas dinámicas es que tenemos que todavía aprender cómo manejar eh, en el celular, que ahorita lo vamos a ver. Está cargando nuestra base de datos. Noten que he subido aquí con estos signos extraños. Es un tema de la codificación, ¿no? De mi computadora. Cuando ustedes lo hagan en su computadora tal vez no pase, pero pasando por eso, que no está reconociendo bien algunos símbolos y algunos acentos, ¿no? Que está bien, es tolerable pensando que es un ejercicio inicial. Si uno quiere corregir eso, hay que corregir la configuración del teclado de la computadora, digamos, ¿no? Que de mí debe estar en conflicto con eso, digamos, ¿no? Pero salvo eso, o sea, ha subido la base de datos sin problema, digamos, ¿no? Ah, la podría haber solucionado antes, digamos, ¿no? Pero ya está. Eh, Ahora sí, les voy a compartir el archivo. Me voy a compartir. Quiero compartirlo mediante un enlace. Aquí. Cualquier persona con este enlace va a poder, les voy a poner como editores, es decir, que van a poder escribir en este documento,
A veces es bueno ponerlo como lector si quisieran que solo vea, o comentador para que comente, pero no pueda igual cambiar nada del documento. En este caso lo estoy poniendo como editor, van a poder escribir en este archivo. Copio el enlace, pongo hecho y se los voy a pasar al chat del Meet y al Telegram en un momentito más. Ahí está para los que están en el Meet y para los que están en clases, o bueno, para los del Telegram está ahí también el archivo, ¿no? Todos tenemos acceso al mismo archivo, ¿no? Todos tenemos acceso al mismo archivo. Y noten que es una base de datos grande, ¿no? Voy a irme hasta el final. Son 11.869 archivos, ¿no? 11.869 hogares. Tenemos información de toda Bolivia, de más de 11.000 hogares, ¿no? De más de 11.000 hogares. Esa es esta base de datos, ¿no? Por eso es una base de datos relativamente grande, ¿no? Igual, como hemos visto en la anterior clase, yo ya puedo hacer tablas dinámicas de esto. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quisiera saber la cantidad de muestra que hay por departamento, ¿no? La cantidad de muestra que hay por departamento. Debería utilizar la variable depto seguramente, ¿no? En una tabla dinámica. Eh, un detalle es esta variable de folio, por ejemplo, es un identificador único, es como la variable nombre, digamos, ¿no? Es el identificador único del hogar. Es útil para ponerla a contar a veces cuando hacemos las tablas dinámicas, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Y yo me voy a ir a crear una nueva tablita, datos, tabla dinámica, nueva hoja, justo es esta la selección que quiero, nueva hoja, le digo crear, y acá yo ya puedo tabla dinámica, a ver, está cargando. Ahora, esto siempre va a tardar un poquito más porque es una base de datos más grande, ¿no? Las filas quiero ver el momento, ¿no? Esa es un poco la idea. A ver, todo se ha movido un poco. Ahora sí. ¿Qué es lo que quiero en las filas? En las filas quiero el departamento. Ahí está, las filas, el departamento. ¿Qué quiero en los valores? ¿No? ¿Qué quiero en los valores? Quiero contarlos, ¿no? Entonces, para añadir algo en los valores y contar, para contar cualquier cosa siempre lo mejor es introducir el folio, porque el folio es único, ¿no? Y va a contar cuántos folios hay, ¿no? Ahí está contando, count A, cuántos folios hay para cada departamento. Entonces, en el fondo está contando los hogares para cada departamento. Entonces, en esta muestra tenemos 600 hogares de Beni, 900 hogares de Chuquisaca, 2000 de Cochabamba, 2800 de La Paz, 876 Oruro, Pando 500, Potosí 700, Santa Cruz 2000 y Tarija 1000 hogares, ¿no? En esta base de datos. Entonces ya puedo hacer este proceso de tablas dinámicas en esta base de datos grande, ¿no? Entonces ya con esto podría o sea, ya con esto podría hacer más las tablas que yo quiera, digamos, ¿no? Las tablas que yo quiera. Una vez que tenemos el conteo, ¿no? Si recuerdan nuestro tema uno de estadística descriptiva, yo con este conteo puedo sacar el porcentaje, ¿no? Yo con esto puedo sacar el porcentaje. Aquí puedo decirle, quiero sacar ahora el porcentaje de hogares, ¿no? El porcentaje de hogares. ¿Cuál era la idea del porcentaje? Era el, el global, ¿no? El valor observado dividido entre el total de observaciones. Yo puedo hacer algo así, ¿no? Habilito la fórmula, perdón. Habilito la fórmula y le digo, quiero que este 663 lo dividas entre el 11.869. Enter y me va a dar
la proporción, ¿no? Esto lo tengo que multiplicar por 100 y ese es el porcentaje. Entonces hago eso. Lo mismo debería ser para el siguiente, ¿no? Le digo este valor dividido entre 11.869. Aquí no va a funcionar muy bien si yo arrastro esto, ¿no? Si yo arrastro esto así, no me va a salir este error. Y sale el error porque cuando yo hago la división, este es el que varía, pero este se tiene que quedar fijo, ¿no? Este valor se queda fijo para todos. Entonces por eso no está funcionando, ¿no? Cuando yo quiero mantener un valor fijo, lo que se debería hacer es esto, ¿no? Me voy a la cifra, que es esta, y la divido entre el total, 11.869. Como este valor es fijo, yo acá, si quiero que el B11, que es donde está el total, se mantenga fijo, le pongo un símbolo de pesos antes de la B y antes del 11, para decirle que esa celda es fija, ¿no? Le pongo un símbolo de pesos antes de la B y antes del 11 para decirle que esa es fija. Y yo haciendo eso, ¿no? Poniéndoles ese simbolito de pesos, ahora puedo arrastrar sin problema y se va a repetir exactamente la fórmula para todos, ¿no? Ahí está, ¿no? Se ha repetido la fórmula para todos. Como ya las tengo de esta forma, le puedo decir al le puedo decir al Excel que es un porcentaje, ¿no? Aquí hay un simbolito de porcentaje. Le puedo decir, por si acaso estos números son porcentajes. Formatear como porcentajes. Aprieto el porcentaje y va a entender que son porcentajes, ¿no? Y acá puedo hacer la suma, ¿no? Igual suma. Sumo todos estos resultados, me debería dar siempre 100, ¿no? Y ahí tengo los porcentajes de hogares para cada departamento, ¿no? Había existido 24% de esta muestra proviene de La Paz, ¿no? Después Santa Cruz 17%, bueno, después Cochabamba 18%, después Santa Cruz 17% y no el resto, ¿no? Ya uno puede empezar a trabajar de esta forma con las tablas dinámicas. Ya. Entonces, a ver, antes de darles el espacio a ustedes para que vayan sacando algunas tablas, vamos a ver el ejemplo en el celular, para que los que están con celular vean que las tablas dinámicas también se pueden hacer en el celular. Es un poquito más elaborado lo que hay que hacer, ¿no? Pero funciona, digamos, ¿no? Funciona. Así que a ver, voy a dejar de compartir desde acá. Un momentito. Ya. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir desde un celular para que vean que se puede hacer esto. Solamente denme un momentito. Arreglar esto. Ya. Ya. Me escucha, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Ahora estoy creo que desde el celular. Voy a empezar a compartirles la pantalla del celular para mostrarles más o menos cómo es esto. Ahí están viendo la pantalla del celular. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Ya. A ver, voy a cerrar esto. Se va a ir, me voy a ir al Google. Nueva pestañita. Ahí está el Google. Igual que antes, ¿no? Igual que antes, lo que yo necesito acá, por ejemplo, es el enlace, digamos, ¿no? El enlace que les he pasado, ¿no? Les he pasado este enlace de las... este enlace que les he pasado al Telegram, que lo tengo acá. Lo voy a copiar. Ya, lo voy a copiar.
el enlace, lo único que necesito es el enlace. Lo he copiado, vuelvo al Google. El navegador tiene una opción. Si se van a estos tres puntitos que están aquí arriba, esos tres puntitos, tiene esta opción de sitio de escritorio. Directamente en la aplicación que tiene el Google en el celular no es posible trabajar con tablas dinámicas, ¿no? Seguramente, tal vez de aquí a un tiempo sea posible, pero por el momento no es posible hacer eso, ¿no? Una manera, digamos, de hacer esto, de solucionar ese problema y de trabajar con tablas dinámicas en el celular es en el navegador, no en este caso en el navegador que estoy, me voy a sitio de escritorio, ¿no? Sitio de escritorio. Marco el sitio de escritorio. Marco el sitio de escritorio y en teoría ya debería poderse ver el sitio de escritorio. Voy a escribir aquí, ¿no? El docs Google como antes. Y la vista es de escritorio, no es como cuando uno está en la computadora, digamos, ¿no? Cuando está marcada esta opción de sitio de escritorio. Que debería estar presente en la aplicación justamente del navegador, ¿no? Que en este caso es ¿no? El Google Chrome, ¿no? El Google, ya. Y una vez que estoy acá, lo único que necesito ponerle, a ver, voy a poner acá el enlace que les he pasado, voy a copiarlo acá, pegar, y pongo ir, y debería abrirse el Excel, tal como lo hemos visto en la computadora, digamos, ¿no? Se abre el Excel tal como lo hemos visto en la computadora. Le voy a dar la vuelta. Estoy exactamente en el Excel que les había pasado Ori, que le estaba mostrando en la computadora, pero estoy justamente navegando en esta versión de escritorio, ¿no? Sitio de escritorio está marcado. Eso es bien importante porque esa es la que me va a permitir tener acceso a las características del Google de sitio de escritorio. Ya acá, por ejemplo, me voy a datos y va a aparecer la tabla dinámica sin problema, ¿no? Le digo tabla dinámica. Ahí tal vez un poquito de problemas con el teclado va a existir siempre, pero le digo, está bien, nueva hoja, crear. Entonces, esto del teclado siempre va a ser un problema, lo he bajado. Se está creando. Ahí está, ¿no? Tal vez ahí la vista no es de las mejores, pero o sea, ahora sí. Le he dado la vuelta. Esta vista ya en el celular se va a ver mejor. Claramente aquí no se ve muy bien en el compartido. Pero ya en el celular tengo la misma vista que hemos logrado para el Excel, ¿no? En la computadora. Acá le puedo decir, bueno, yo quiero en las filas añadir la variable S01, que era justamente la variable de tipo de casas, digamos, ¿no? Me voy después a valores, le digo añadir, ¿no? Añadir valores. En valores quiero añadir el folio para que se cuente. Ahí está el folio. Entonces lo cierro. Y ya tengo ahí mi tablita de el conteo de folio para el tipo de vivienda, ¿no? La mayoría de las personas que han declarado en esta encuesta tienen una casa, ¿no? Después lo que le sigue es un cuarto, una habitación. Se han entrevistado 5 personas en viviendas improvisadas y a un hogar en un local destinado para vivienda, ¿no? Igual que antes, si yo quiero sacar el porcentaje de esto, ya en el celular puedo irme acá y escribir, ¿no? Este va a ser el porcentaje, ¿no? Este va a ser el porcentaje, ¿no? Le voy a dar un simbolito de porcentaje. Y está, perdón. Ahí está el porcentaje y ahora hago la formulita como antes. Para esta fórmula debería usar ahí está, el símbolo igual. Tal vez acá a lo mejor por la disposición es hacerlo de vertical, ¿no? De vertical. Me voy a la celda que quiero. La divido entre la celda global, que es la B8 en este caso, y tal vez puedo escribir mejor acá y decirle, no, quiero que sea pesos B
pesos 8. Ahí está la formulita, pongo Enter. Me está saliendo la opción de autocompletado. Le puedo decir que sí, porque es el autocompletado que quiero. Y ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo en porcentaje. Un poquito más tedioso, tal vez por la falta de práctica de esto. Pero ya está, digamos, ya está funcionando. Pues lo único que haría ahora es decirle que esta columna por si acaso está en porcentaje. Y ya está, ¿no? Ya tengo el porcentaje de tipo de vivienda por, bueno, de esta encuesta hogares, digamos, ¿no? El 75% había dicho que están en casas, ¿no? Entonces, se puede en el celular, digamos, tal vez para más espacio le voy a decir que quiero... bueno, no se puede ver en todo el cuadro. Pues está bien. En el celular cuando lo tengan es más fácil, digamos. Ahorita en el compartido no se ve muy bien por el tamaño, digamos, ¿no? Pero ya en el celular se ve sin problema, ¿no? Entonces, ese sería el camino para utilizar el Google Docs, ¿no? La versión del Google Docs en Excel en el celular. Tenemos básicamente las mismas características que trabajábamos antes, ¿no? Y ya si uno quiere subir un archivo acá, igual, ¿no? Lo podría hacer por el Drive, o si una vez que ya tengamos estos datos, lo quiero guardar. Tenemos las mismas opciones, ¿no? Descargar los datos, mover, añadir un acceso directo a Drive, ¿no? Y es cuestión de un poco curiosear en esto, ¿no? Usamos el Google Docs porque es más o menos estándar, ¿no? Todos vamos a tener la misma interfaz, ¿no? Si utilizáramos el Excel de la computadora, varía. Si utilizamos la aplicación, hay varias aplicaciones de Excel para el celular, también varía la forma en la que se interactúa. Por eso el Google Docs es un poquito más estándar, no para hacer este uso. Así que esa es justamente la idea en esta parte, ¿no? No sé si tienen consultas, comentarios. Ya. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir del celular. Y voy a volver a la computadora. Ya, ¿no? Ya hemos vuelto a la computadora. Entonces, ya a partir de esto uno puede empezar a generar las tablas dinámicas que uno quiera, ¿no? Esta es mucho más completa, ¿no? Uno podría saber, por ejemplo, cuál es la característica principal del tipo de piso, que es una variable bastante interesante. Vamos a ver acá, justamente hay una variable que es el tipo de piso, que es esta, ¿no? La S01A09 es el tipo de piso. Podría ver el tipo de piso según el área, por ejemplo, ¿no? El tipo de piso según el área. ¿Qué tal si quiero hacer algo de ese estilo? Me voy a nuevamente datos, tabla dinámica. Mi nueva hojita se va a llamar, nueva hoja, está bien, la creo. Y en esta hoja, en las filas, pongo el tipo de piso. El tipo de piso que es esta variable S01A09, ¿no? Esos son los tipos de pisos en esta encuesta.
Y en las columnas le puedo poner el área. El área. Urbano, rural. Urbano, rural. Y en los valores yo le puedo poner, quiero ver esto por folio, ¿no? Quiero contar los folios. Y ya está, ¿no? Quiero contar los folios. Esto un poco lo ordeno para que se vea bien. Esto lo puedo... Ya, está bien. Vamos a... Esto de los acentos lo vamos a trabajar tal vez después para que tengamos una base de datos un poquito más limpia. Pero ya tenemos una idea, digamos, del trabajo de dónde están los casos, por ejemplo, ¿no? Piso de tierra, hay 1458 hogares que han declarado que tienen un piso de tierra. De esos 1458 hogares, 1030 están en el área rural y 428 en el área urbana, por ejemplo, ¿no? 428 en el área urbana. Tal vez esto, verlo por porcentajes es mejor, entonces ahí ya uno puede trabajar, digamos, hacia abajo o hacia la derecha para poner las tablas en porcentajes, digamos, ¿no? Y ya cuando uno tiene este tipo de tablas, los porcentajes pueden ser porcentajes por fila o porcentajes por columna, ¿no? Para un poco tener la idea de qué es lo que uno quiere medir, digamos, ¿no? Pero ya podemos sacar este tipo de cruces, por ejemplo, ¿no? Que si ustedes hacen su estudio, digamos, ¿no? Van a tener variables cualitativas como tal vez edad, ¿no? O sea, por grupos de edad pueden tener, por sexo y pueden ver, ¿no? El acceso a TICs por grupo de edad y sexo, digamos, ¿no? Según la encuesta como lo estén planteando hacer, ¿no? Pero ya podemos armar muchas de estas tablas, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, ¿no? Tal vez como para que vayan ustedes practicando en sus casas para la siguiente clase del día martes. eh, lo que quisiera, bueno, el día martes yo voy a preparar de- una serie de tablas, ¿no? Les voy a decir, quiero esta tabla, ¿no? O quiero esta tabla. Voy a preparar unas 5 tablas que les voy a pedir que ustedes puedan hacer con tablas dinámicas, digamos, ¿no? Por así les voy a decir, ¿no? Quiero saber del departamento de Cochabamba cómo está, cuál es la disposición de tierra, ¿no? Del piso de tierra según área urbano rural en el departamento de Cochabamba, digamos, ¿no? Va a estar la tabla en ese enunciado. Ustedes deberían generar la tabla que tenga esa información. Por ejemplo, esta de acá es de 1869 hogares, ¿no? Es una tabla a nivel nacional. Si yo quisiera ver esta tabla solo para Cochabamba, ¿no? Vuelvo a la tabla dinámica y le digo acá filtro, ahí el filtro ya tiene un poquito más de sentido. Ahí en filtro voy a añadir esto, no sé por qué está acá, ahora sí. Voy a añadir en filtro, añadir filtro. El filtro va a ser el departamento. ¿Qué quiero del departamento? Solamente voy a borrar todos, quiero solamente los casos para Cochabamba, ¿no? Lo marco. Todo está desmarcado y solamente Cochabamba está marcado. Le digo aceptar, está trabajando y ahí está, por ejemplo. Este es el resultado solamente para Cochabamba, ¿no? Del tipo de piso y el área y la cantidad de hogares, ¿no? Solo para Cochabamba, porque el filtro está solo para Cochabamba. Entonces, ya con eso podemos utilizar más cosas, digamos, ¿no? Tenemos filas, columnas, filtros. Si quisiéramos meter más variables incluso acá, podemos verlas, digamos, ¿no? Podemos verlas. A nivel de las filas, quiero añadir una otra variable, por ejemplo. ¿Qué variable puede ser? Ya podemos volver a la boleta y ahí mirar, digamos, ¿no? Estoy viendo el tipo de piso. Tal vez esto lo puedo ver con alguna otra pregunta más general que puede ser, por ejemplo,
Si el hogar cuenta con agua limpia, por ejemplo, ¿no? Está la pregunta 14, es interesante. La pregunta 14 le puedo poner, ¿no? La pregunta 14 de la parte A. Entonces, aparte de esto, le puedo poner la pregunta 14. Añadir la pregunta 14 de la parte A. Ah, bueno, aunque que está dividida entre 3, ¿no? No va a ser muy útil porque este es... está bien, ¿no? Es la 14.1, 14.2 o 14.3. Si el hogar tiene agua limpia, si el hogar tiene jabón o si el hogar tiene toalla limpia. Puedo poner si el hogar tiene agua limpia. Entonces esa sería la 14.1. Añadir la 14.1. Esta. Entonces, y le voy a decir que no se muestren estos dos totales para que se vea mejor. Ni estos totales se muestren. Ya, ahí por ejemplo. Esta tiene dos variables, ¿no? Que por un lado es esta, la de piso de tierra. Y esta es si cuenta con agua limpia. Entonces claramente los que tienen piso de tierra y sí cuentan con agua limpia son en el área rural 157, en el área urbana 43, ¿no? En el mismo área urbana hay 4 hogares que han declarado que tienen piso de tierra y no cuentan con agua limpia, por ejemplo, ¿no? Y estos hogares pueden ser muy vulnerables, digamos, porque además de tener piso de tierra, no cuentan con agua limpia, por ejemplo, ¿no? Después, para el tablón de madera hay pocos casos. Personas que tienen machimbre, alfombra o tapizón, ¿no? Básicamente no hay la opción no. Pero sí las personas que tienen piso principalmente de cemento. Hay casos, ¿no? Hay al menos 45 casos que en el área rural y urbana que no tienen agua limpia. Y lo mismo, ¿no? En los otros casos. Esto para el departamento de Cochabamba, ¿no? Esto para el departamento de Cochabamba. O sea, uno ya puede ir jugando, digamos, con las tablas que le parezcan más adecuadas. Y esa es la idea justamente de acá, ¿no? Ya, entonces, simplemente para dejarles para que ustedes vayan haciendo las tablas dinámicas que vean convenientes, voy a irme a la tabla dinámica, esta segunda que habíamos hecho de casa, Pawichi, ¿no? que teníamos. Bueno, un siguiente paso a tener la tabla dinámica, ¿no? Un siguiente paso a tener la tabla dinámica es un gráfico, ¿no? Un siguiente paso para esta tabla dinámica es un gráfico. Y el gráfico normalmente es útil, ¿no? Los gráficos son útiles una vez que tenemos la tabla dinámica construida, ¿no? Y no es muy fácil o no es muy usual de esta base de datos que es tan grande sacar un gráfico. Porque no va a funcionar muy bien, digamos, ¿no? No va a funcionar muy bien. Principalmente si estamos pensando en gráficos que son como tortas o barras, digamos, ¿no? Cuando queremos tortas o barras, la tabla dinámica es la mejor opción, ¿no? Voy a volver a la tabla dinámica 2. Y para eso lo único que tengo que hacer es, esto lo voy a cerrar. Acá tengo la opción de gráficos, ¿no? Tengo un icono de gráficos, insertar gráfico. Estoy en la tabla dinámica, me voy a insertar gráficos. Está en curso y se va a abrir una ventana similar, ¿no? Y como que va a detectar, ¿no? Va a detectar automáticamente la disposición de la tabla que tiene las características y tiene los valores. Y me va a dar directamente el gráfico, por ejemplo, ¿no? Un gráfico de torta en este caso me dice, no necesariamente está tomando todo lo que quiero, por ejemplo, está contando incluso el total, ¿no? La suma total, que no me interesa a mí que cuente la suma total, porque eso es parte de otra cosa, ¿no? Entonces, para tener más control de eso, ¿no? Más control de eso, voy a eliminar este gráfico. Para tener más control de eso, yo quiero que mi gráfico, aquí voy a darle una palabra, voy a ponerle porcentaje mejor, ¿no? Porcentaje. Vamos a poner si no, esto es
Está bien, porcentaje nomás. Lo ponemos simplemente como perdón, porcentaje. Ya, para que esté mejor. Y acá voy a seleccionar. Voy a seleccionar todo menos este total, ¿no? Porque este total me puede hacer variar, ¿no? Voy a seleccionar todo el área menos el total. Seleccionando todo eso, voy a volver a apretar este de gráficos. Insertar gráfico. Entonces ahí va a detectar un poco mejor, ¿no? Un poco mejor lo que quiero, ¿no? Aunque ni tanto, ¿no? Está todavía un poco sucio el gráfico, ¿no? Hay que decirle, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero un gráfico circular? Digamos. Y aquí ahora sí lo está haciendo bien, digamos, ¿no? Ahí, cuando uno elige la opción de gráficos, entonces tiene que tratar de navegar en el gráfico más adecuado para los datos, ¿no? Hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Como ven acá, tipo de gráfico. eh, Normalmente cuando hay más de una variable, como en este caso está el conteo y el porcentaje, el Excel va a pensar que tenemos dos variables con las cuales queremos trabajar, ¿no? Y todas las de dos variables son estas, por ejemplo, líneas, áreas de dos variables, estas columnas de dos variables de acá, digamos, ¿no? Como es una sola variable, un gráfico circular debería ser suficiente, por ejemplo. Un gráfico circular debería ser suficiente. Y cuando tengo un gráfico circular, puedo elegir cualquiera de estas opciones. Digamos, he elegido que es de tipo como una dona, ¿no? Y ahí yo puedo jugar, ¿no? Por ejemplo, en acá está yendo por el conteo del folio. Puedo decirle que vaya con el porcentaje, ¿no? Y va a cambiar el valor seguramente, ¿no? O me quedo con el conteo de folios y va a seguir mostrándome, ¿no? Ya que yo tengo ya la información, ¿no? El 75% tienen casa propia. Las siguientes son cuartos o habitaciones sueltas. Un 0.01 de vivienda improvisada, 5% en departamento, 2%, 1.5 en casa choza o pawiche, digamos, ¿no? Y ya puedo hacer, digamos, algunas cosas más, digamos, ¿no? Puedo ponerle algún texto alternativo, puedo empezar a configurar o mejorar el gráfico, puedo descargarlo en un PNG, un PDF para llevarlo tal vez a un Word y hacer mi informe, ¿no? Ya puedo hacer varias cosas, ¿no? Incluso si aquí de manera manual puedo seleccionar cada una de estos pedazos, ¿no? Decirle, bueno, está bien, estoy en casa, no me gusta el color, quiero irme hacia un naranja, digamos, ¿no? Este tampoco me gusta, quiero cambiarle el color, por decir, no sé, me dio un rojo, dije, ¿no? Ya podemos ir editando, ¿no? Ya podemos ir editando. Incluso puedo marcar, ¿no? Esta distancia del centro, puedo darle un poco de distancia y separarlos, digamos, ¿no? Decirles, para mostrar que este es el principal y los demás están ahí, digamos, ¿no? Y es un tema más de estilo, digamos, ¿no? Es un tema más de estilo que uno puede trabajar, ¿no? Es un tema más de estilo. Tengo también títulos grandes, el título del gráfico, puedo poner acá algún título, ¿no? En este caso son tipo de vivienda, ¿no? Tipo de vivienda, eh, Bolivia 2019, ¿no? Tipo de vivienda Bolivia 2019. Veremos si funciona. Ahí está, ¿no? Tipo de vivienda Bolivia 2019. En negritas, un poco inclinadas. Está bien hacia la derecha. Y ya, digamos, ¿no? Una leyenda, ¿no? Las leyendas lo puedo poner un poco más oscura, que son justamente estos colores de aquí abajo. Cursivas, digamos, ¿no? Ya tengo el gráfico. Tal vez esto de la distancia del centro lo pongo nomás en cero para que se vea así, ¿no? Que estaba un poco mejor, creo. Y ya esto lo puedo descargar, ¿no? Quiero descargar el gráfico en PNG.
Y está el gráfico en PNG. Lo abrimos. Y está, ¿no? Ya tengo el grafiquito que lo puedo pasar, ¿no? O publicar en cualquier lado. Entonces, esto de los gráficos funcionan de esa forma. Tal vez por el momento es apuntar a gráficos. Voy a volver un poquito más chiquito para ponerlo acá, ¿no? Sería ideal, digamos, para cada tabla dinámica tengo su tabla y tengo su gráfico, ¿no? Tabla, gráfico, tabla, gráfico. Pensando en lo que puedo utilizar, digamos, ¿no? Y entonces lo que les voy a pedir es que ustedes vayan practicando en la semana, el fin de semana, para hacer algunas tablas dinámicas a partir de esta base, algunos gráficos, ¿m? Para ir trabajando. Una opción para que no trabajar con el mismo archivo, digamos, les voy a pasar el archivo Excel al, al Telegram, cosa de que ustedes tengan el mismo archivito y lo puedan practicar ya sea en sus computadoras con con el Excel, ¿no? Varían algunas cosas si uno lo hace desde el Excel de la computadora, o también para que este mismo archivito ustedes lo suban a su drive personal y sobre eso ustedes estén trabajando. ¿No? Esa es otra alternativa, ¿no? O si quieren, también pueden ir trabajando en el que yo les he compartido, ¿no? Pero seguramente si todos trabajan en este, se va a saturar porque vamos a tener muchas tablas dinámicas de todos, ¿no? Tal vez ya más para una práctica de la siguiente clase, ahí ya pueden utilizar la misma hojita, digamos, ¿no? Pero mejor si trabajan en sus propios drives, en sus propios Google Docs, ¿no? Y ahí van creando sus propias tablas dinámicas. Así que no sé si tienen preguntas, comentarios hasta esta parte. Lice, ¿podría volver a explicar la parte en que dice de valores, columnas, filas, esa parte? De la, de la tabla dinámica, ¿verdad? Sí, Ah, ya. A ver, voy a irme otra vez a los datos y vamos a crearnos otra tabla dinámica, ¿no? Datos, tabla dinámica. Una nueva hoja, crear. Y esta es la disposición inicial, siempre, ¿no? Que tenemos. Nosotros podemos poner filas. Las filas y las columnas están orientadas a que nosotros pongamos valores, variables cualitativas sobre las cuales queremos contar, digamos, ¿no? Quisiera saber cuántos casos o cuántas familias hay viviendo en piso, según el tipo de techo, digamos, los tipos de techo, digamos, ¿no? Entonces, las filas y columnas normalmente son para variables cualitativas. Si vemos nosotros esto, por ejemplo, nuestra tablita, puedo pues, estar interesado en conocer en la pregunta 10, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde proviene el agua que consumen para beber? ¿No? Esta es interesante, la pregunta 10, que es la 10, ¿no? Entonces, como es una variable cualitativa que nos dice la fuente de agua para beber, entonces eso debería ir como una fila. Me voy a la pregunta 10, que está la S01 a 10, la selecciono en fila, van a empezar a aparecer acá, ¿no? Estas son las opciones que aparece para fuente de agua para beber. Cañería de red dentro de la vivienda, río a sequía, agua embotellada, carro repartidor, ¿no? Todo lo demás. Quiero ordenarlo de forma... Ordenarlo, ya está bien, ¿no? Ya tenemos la variable, ¿no? En la fila. Tal vez quiero incorporar más información a esto, ¿no? Puedo poner más información a nivel de filas. Puedo añadir más variables a nivel de filas. Lo que va a pasar es que otra variable se va a apilar acá y se va a empezar a mostrar también. O también puedo añadir variables a nivel de columna. Para no volver la tabla muy pesada, tal vez lo mejor es tener hasta dos filas, hasta dos variables por fila y una variable por columna, ¿no? Y eso es como harto ya, ¿no? Tal vez una fila y una columna sería mejor, ¿no? En columnas puedo poner el área, ¿no? En columnas añado el área y ahí voy a tener una tabla que me muestra el tipo de el fuente de agua para beber por área, ¿no? Por área.
esta información es útil porque quisiera saber cuántos hogares existen, digamos, que beben agua embotellada, tal vez en el área rural o en el área urbana se presentará más, ¿no? Esto normalmente sucede cuando por alguna razón en las comunidades o algo no tienen ninguna fuente, entonces el agua se distribuye de otras formas, digamos, ¿no? Como el carro repartidor o aguatero, por ejemplo, ¿no? Quisiera saber esto, así que quiero un conteo de esto, ¿no? Quiero un conteo de esto, de los hogares, entonces me voy a valores y para contar, quiero contar ¿qué? Quiero contar hogares. Entonces, acá en añadir me voy a folio, porque folio son los hogares, no es un identificador del hogar. Quiero contar hogares. Y ya está contando hogares, ¿no? Ahí están los 11.869 hogares. Está contando los hogares en la base de datos que tienen este tipo de agua, o sea, este tipo de acceso a agua por área, ¿no? Por área. Entonces, en el caso del carro repartidor aguatero, habían habido 590 hogares que tienen esas características, ¿no? 590 hogares que tienen esa característica. De esos 590 hogares, 577 están en áreas urbanas y 13 en áreas rurales, ¿no? 577 en áreas urbanas, 13 en áreas rurales. Si quisiera incorporar más información acá, ¿no? ¿Qué tal si esto lo quiero ver por departamento? Entonces ahí la tabla se va a volver un poco más grande, pero lo puedo hacer. A nivel de filas quiero añadir la variable departamento. Entonces, por ejemplo, esto se ha vuelto de esta forma, ¿no? Ya tengo dos variables en fila, el acceso a agua y el departamento. Tal vez esta disposición no es la mejor, ¿no? Porque está primero el acceso a agua y después está el departamento. Para leerlo, tal vez lo mejor es que el departamento esté por encima del agua. Agarro el departamento, lo jalo encima del agua, lo pongo primero departamento, después pongo el agua, simplemente lo he arrastrado. Y esta disposición es más interesante, porque me dice para cada... ahí está, ¿no? Para el departamento de Beni, este es el tipo de acceso de agua que existen, ¿no? Los tipos de acceso de agua que existen con su estadística. Para Chuquisaca, para Cochabamba, para La Paz, para Oruro, para Pando, para Potosí, para Santa Cruz, para Tarija, ¿no? Uno ya puede acá mirar los resultados para cada departamento y hacer su análisis, ¿no? En el caso de Beni, la fuente más común de agua había sido la más alta, ¿no? Esta de 193, cañería de red fuera de la vivienda. La siguiente, no, perdón, la siguiente es este 108, que es cañería de red dentro de la vivienda, y la siguiente es un pozo excavado no cubierto, ¿no? Y son parecidos, ¿no? 108, 193, 107 casos. Y ahí uno puede ir después indagando, digamos, ¿no? En los demás departamentos, en las demás áreas, ¿no? Ya es, ya la siguiente parte está más, es más práctica, ¿no? Lo que quisiera es que ustedes, con el Excel que les he pasado, hagan el ejercicio de subirlas a sus cuentas de Google Docs, y ahí vayan generando las tablas dinámicas, ¿no? Vayan viendo la boleta, vayan viendo la base y vayan generando tablas que les parezcan interesantes. Y en la clase del día martes yo les voy a dar unas 5 tablas que quisiera que hagan, y la idea es que ustedes ya lo puedan hacer sin problema, ¿no? E idealmente acompañar con algún gráfico, ¿no? Esa es un poco la idea. En esta parte ya es más práctica, ¿no? Ya, dado que ya tienen una base de datos más grande. Ya, así que no sé si tienen más consultas, comentarios. Ya, entonces terminamos acá la clase. Ya tienen el Excel, tienen el cuestionario en PDF, así que es un poco ya más de práctica, ¿no? Así que nos vemos la siguiente clase, nos vemos el día martes. Chao a todos, a todas.